Regresó Jesús en 1844, pero, como en su primera aparición, ¿no en la forma esperada? Este ha sido el evento más importante en la historia del mundo y de la salvación, el misterio de todas las edades, hasta hoy, porque ahora podemos resolverlo, y deberíamos hacerlo, porque el regreso de nuestro Señor Jesús, como anuncia la Biblia, es el rescate y la salvación de todas las culturas, de toda la humanidad. Todo lo que se necesita es algo de atención, apertura y, sobre todo, la aplicación de la lógica y la razón al leer las Escrituras. Debido a que los sacerdotes judíos ignoraron estos principios básicos y, en cambio, se guiaron por sus suposiciones falsas, no pudieron ver la verdad viva ante sus propios ojos cuando Cristo se reveló entre los judíos. En sus mentes, el Mesías tenía que ser un verdadero rey de Israel con poder político y militar que pondría fin a la ocupación romana, y como no cumplió con estas expectativas, lo condenaron a muerte como falso profeta. Si tan solo hubieran cuestionado su interpretación de los textos, si hubieran escuchado con oídos abiertos su proclamación, habrían podido ver que él era en verdad el Mesías anunciado, cumpliendo completamente todas las señales y condiciones que se encuentran en las Escrituras, y mucho más. Teniendo en cuenta estos hechos históricos, no sería posible, de hecho probable, que nosotros, como cristianos o como creyentes de otras religiones hoy, estemos cometiendo el mismo error que cometieron entonces los seguidores de Moisés, al esperar el regreso del Señor en un camino falso basado en malas interpretaciones de las Escrituras. ¿No podrían los sacerdotes, los obispos, los teólogos del Evangelio y los maestros del Corán estar hoy tan equivocados, tan engañados, como los rabinos de entonces y ahora? Tenga siempre en cuenta estas preguntas o esta posibilidad, ya que los detalles objetivos para resolver el rompecabezas ahora se le presentan de forma concentrada. Jesús mismo anunció y confirmó varias veces que su regreso definitivamente se llevaría a cabo. El regreso de Cristo es también la creencia y la expectativa de los musulmanes, en el que Jesús aparecerá en la figura del Mahdi o como el 12º imam en el día del juicio, seguido del establecimiento del reino de Dios, la Nueva Jerusalén, que el Corán anuncia como la hora, la última hora, el Día de Dios, o, como la Gran Anunciación. ¿Cómo y dónde se anunció proféticamente el año 1844 en la Biblia era un secreto sellado que solo se conocería en el fin de los días, es decir, en el momento del regreso de Cristo? En el centro de este enigma, ahora abierto para ser resuelto por cualquier investigador, creyente o no, se encuentra el cristiano, estudiante de la Biblia y orador estadounidense William Miller, de 1782 a 1849. Como se puede leer en sus conferencias originales y en su autobiografía, la Biblia no fue producto de la imaginación humana sino una verdad divinamente revelada. Miller descubrió la sabiduría de Dios no solo en las enseñanzas morales y espirituales como regalo a la humanidad, sino también en los textos que profetizan acontecimientos importantes para el futuro. Las profecías cumplidas sirven como hitos en el plan de salvación y son prueba adicional de que la fuente de las Escrituras solo puede ser el Dios omnisciente. Es más, al anunciar el futuro a los profetas, nos informa también del significado o propósito detrás de estas acciones. Porque el Señor Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Utilizando solo la Biblia y una colección de pasajes bíblicos ordenados por palabras clave, concordancia de Cruden, Miller pudo calcular no solo el año de la primera venida de Cristo, sino también el año calendario exacto de la segunda venida. Miller descubrió la clave de ambas fechas en el libro del profeta Daniel,
que describe su visión del Mesías, revelada por figuras celestiales y transmitida en los capítulos 8 y 9. Para Miller contienen 3 años calculables en el calendario: el año inicial de la revelación de Cristo, el año de su muerte y el año de su regreso al fin de los días, como la gloria de Dios. Miller estaba plenamente convencido de que las fechas eran correctas y las presentó a miles de oyentes entre 1831 y 1844 como una llamada de atención y un llamado a estar preparados para el día de Dios y el juicio final, cuya ocurrencia se anuncia repetidamente en el Antiguo y Nuevo Testamento. El momento de la primera venida de Cristo le fue revelado a Daniel en una visión descrita en el capítulo 9 en 4 versículos consecutivos del 24 al 27 con las siguientes palabras: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los santos. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, y nada ya le quedará. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, su final llegará como una inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Por otra semana más confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. El versículo 25 anuncia el advenimiento de un ungido. Cristo o el Mesías significan lo mismo, ungido, y explica con los períodos de tiempo 7 semanas y 62 semanas que después de un total de 69 semanas el Mesías se revelará a la gente. En Ezequiel 4:6, Miller había leído que para Dios un día profético es tan largo como un año en el calendario. Así, las 69 semanas proféticas de la visión equivalen a 483 días proféticos o 483 años en el calendario humano. Al pueblo de Israel se le da un período de 483 años hasta la revelación del ungido, el Mesías. Ahora la tarea de Miller era determinar el punto de partida para este período de tiempo. Pudo hacerlo siguiendo la pista proporcionada también en el versículo 25, desde la promulgación del decreto que ordena la reconstrucción de Jerusalén. Esta proclamación se cumplió en forma escrita y legal, como registra la Biblia, en Esdras 7, en el año 457 a.C. con el decreto y firma del rey persa Artajerjes. Habiendo determinado el punto de partida, Miller ahora tenía que viajar 483 años hacia el futuro para descubrir el año de la revelación de Cristo. Hasta el año 0 de nuestra era hubo 457 años, desde el año 457 a.C. en que se emitió el decreto, y desde el año 0 otros 26 años, en total la duración completa de la visión de 483 años. 483 menos 457 es igual a 26 dado que la era de Cristo, de ahí el calendario moderno, comienza con el año 1, y no con el 0. El punto de partida de su revelación y misión es precisamente en el año 26 más 1 después de Cristo es igual a 27 después de Cristo. Gráficamente la profecía del tiempo de la primera venida de Cristo en Daniel 9, versículos 24 al 27 se puede mostrar de la siguiente manera.
Para William Miller, el capítulo 9 y la fecha precisa de la revelación del Mesías eran la prueba absoluta, la razón de peso para suponer y creer que Cristo aparecería en la segunda venida también en un año exacto del calendario. Una nota de Cristo a sus discípulos a todos nosotros. Es particularmente crítico para el cálculo de la segunda venida, cuando menciona explícitamente el libro de Daniel y su profecía de la abominación desoladora. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. La expresión, abominación desoladora, se encuentra en Daniel en el capítulo 17 y en el capítulo 8, versos 13, 14.17. En el capítulo 8 de la siguiente manera. Entonces oí hablar a un santo, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo, la prevaricación asoladora y la entrega del santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Vino luego cerca de donde yo estaba, y al venir, me asusté y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, que la visión es para el tiempo del fin. Se nos dice así que la devastación de Tierra Santa durará 2300 días proféticos, es decir, 2300 años terrenales. ¿Cuándo comienza este período de 2300 años? Es importante notar que Daniel experimenta la misma visión continua en los capítulos 8 y 9, todas las partes pertenecen juntas como un todo. Por esta razón, el punto de partida de los 2300 años hasta la segunda venida es el mismo que el punto de partida de la aparición del Señor en la primera venida. El decreto de restauración de Jerusalén del 457 a.C. Entonces, para encontrar el año del regreso de Cristo, William Miller simplemente tuvo que repetir el cálculo que había usado para su primera venida. Desde el 457 a.C. hasta el año 0, hay 457 años, del total de 2300 años restantes. 2300 menos 457 es 1843 años. El año del regreso de Cristo fue y es el año 1843 después de Cristo, y esto es según el calendario cristiano, que comienza con el año 1 después de Cristo, CE, 1843 más 1 después de Cristo, el año y el día de Dios 1844 después de Cristo. Los milleritas miraron al cielo durante todo el año 1844, esperando al Señor en las nubes. Las nubes de primavera iban y venían, así como las nubes de verano y otoño, sin que ninguna de ellas trajera a Cristo a la tierra. Lamentablemente, las nubes invernales tampoco cumplieron esta tarea. El año finalmente terminó sin que Cristo apareciera en el cielo. Fue una decepción terrible, muchos se sintieron defraudados, no pocos se alejaron de la fe. Para los oponentes de Miller, fue solo la confirmación final de que siempre había sido un falso profeta. Sorprendentemente, William Miller sostuvo que sus cálculos eran ciertos y permaneció absolutamente convencido hasta el final de su vida de que 1844, y solo ese año, era el de la visión de Daniel del fin de los tiempos. Lamentablemente, en ese momento no pudo encontrar una explicación de por qué no ocurrió el hecho. Para ellos, y para la mayoría de los cristianos de hoy, la segunda venida tuvo que tener lugar en el cielo, o no fue así, casi como la expectativa anterior de que el Mesías tenía que ser un rey judío. Pero, ¿no es más razonable y más bien necesario preguntarse, ¿se habla realmente de un cielo físico, de nubes físicas de la naturaleza?
Y no hemos pasado generalmente por alto una pista central sobre la manera de su regreso, cuando el Señor dijo que regresaría, como un ladrón en la noche, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría, y no dejaría minar su casa, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. He aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela. Ahora tienes todas las piezas y la decisión de insertar la pieza final del rompecabezas para darle plena visibilidad al grandioso rompecabezas de la profecía bíblica y la historia de la salvación al descubrir el nuevo nombre de Dios y así resolver el misterio de todas las edades. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. Es el nombre más hermoso y precioso que jamás puedas descubrir por ti mismo, la puerta de entrada al tesoro de todos los mundos, visibles e invisibles, que Dios ha destinado para nuestro tiempo. Amén.